Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Meneses. Vamos a conversar ahorita con nuestra invitada también, con Flor Castañeda, es una de las panelistas que nos va a compartir su experiencia profesional y también personal en Medio Oriente. Les voy a presentar. Flor es licenciada en Humanidades con especialidad en Historia por la UAS. Durante 5 años locutora de radio y XDPC Sonido Estrella, fotógrafa desde hace casi 11 años y desde hace 7 años fotoperiodista. Desde hace 7 años se enfocó en el fotoperiodismo en periódicos de imagen de Zacatecas, El Sol de Zacatecas y corresponsal para El Sol de México. Durante julio y agosto de 2017 documentó los daños colaterales de la guerra en Siria. Buscó retratar la precaria situación en la cual se encuentran los refugiados sirios dentro del territorio libanés, donde viven cerca de 1,5 millones de refugiados, a pesar de que el país cerró sus fronteras en 2015. Realizó cobertura en Líbano, en la ciudad de Miñaria, en donde además proporcionó clases de inglés y de fotografía a niños, niñas sirios asistentes a una escuela para refugiados. Estuvo en el Valle de Beca, realizó investigación sobre la forma de vida y la tensión creciente entre el pueblo libanés y el sirio. Y bueno, vamos a saber muchísimo más en voz de primera persona de nuestra panelista, Flor Castañeda. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Eduardo, gracias a Alma, gracias al colectivo Zacatecas con Palestina, gracias a la Universidad Autónoma por abrirnos un espacio y también gracias a todos ustedes por asistir, en especial aquí por si no lo conocen, aquí está mi estimado don Roberto de la Rosa, que él es también activista, luchador social y que tristemente, como el pueblo palestino, fue despojado de su tierra precisamente por el imperialismo. Él es originario del municipio de Mazatlán y fue pues sí, despojado de su hogar en la comunidad de Salaverna, y él ha sido uno de los mayores activistas que este estado ha dado, y aparte una persona admirable. Don Roberto, gracias por acompañarnos, de verdad. Y usted también entiende de primera mano todo lo que implica las secuelas de este imperialismo a gran escala, como lo es en Palestina, en los territorios de Palestina, y en menor escala, pero no menos importante, como lo es en el caso de Salaverna y del norte del estado. Y pues bueno, yo voy a tratar de ser muy concisa en mi participación, también porque luego me extiendo y luego aquí me callo. Voy a hablar en dos directrices. Una desde la cuestión que yo viví y experimenté en el Líbano, y otra que siento que es la cuestión medular de mi participación, más allá de lo que podamos decir Eduardo y yo que estuvimos en Medio Oriente, dejar que sean ellos mismos, la gente en Gaza, que nos cuenten con su voz, con su mirada, lo que está pasando en estos momentos. Les advierto, cuando lleguemos a esa parte, hay material gráfico, muy gráfico, que les voy a estar proyectando, pero pues bueno, es la realidad. Y si la gente está cansada de verlo, ellos están cansados de vivirlos por casi un año. Entonces, más o menos así va a ir mi participación. Pues bueno, en cuanto a mi estancia en el Líbano, pues un poco el ir a Medio Oriente, sí, por más que planees el viaje, tienes que tener plan A, plan B, plan C, plan D, hasta la Z. Porque Medio Oriente le muestra un rostro distinto a cada persona que va. Es distinta la experiencia de cuando va un hombre, cuando va una mujer. Yo cuando estuve allá en 2017, fui yo sola, con mis recursos, con el poco árabe que manejo, el inglés que manejo y la cámara colgada al cuello. El objetivo original de mi estadía en Líbano era usarlo como una escala para entrar a Siria. Mi plan era llegar a Siria, llegar hasta Raqqa, llegar a Trablus, llegar a Damasco, a los lugares más cercanos posibles a lo que se está viviendo en Siria, que también ya lleva más de 15 años en una guerra civil, y aparte es una nación también desgarrada, la guerra civil, los grupos rebeldes, las potencias mundiales que ahí mueven y quitan, tanto del lado de Occidente como del lado de Rusia. Bashar al-Assad es el único presidente que queda después de la primavera árabe, que empezó en el 2011,
y ahí sigue, obviamente auspiciado y patrocinado por sus amigos rusos y también en gran medida por el Irán y por algo de los que les voy a hablar que ha estado muy en moda últimamente, el Hezbollah, que también por ahí ha metido su cuchara en este asunto. Entonces, el objetivo inicial mío era llegar y documentar precisamente los daños colaterales tanto de Daesh, de ISIS, como de esta guerra civil y de esta lucha del Ejército de Liberación Siria contra Bashar al-Assad. Pero pues, como les digo, Medio Oriente te pone a prueba y Medio Oriente te pone al límite. Entonces, pues, al ver yo que no era, les digo, son muchos detalles, muchas cosas que no voy a perderme mucho en ellos para no perder el hilo del tema, pero al cancelarse la oportunidad que yo tenía de entrar a Siria, porque en realidad entré a Siria, pero yo entré por la parte del norte del Líbano, pasando Trípoli como 1 hora y media en autobús o en taxi más bien, llegas al cruce fronterizo entre Líbano y Siria. Cruzo yo, sin papeles, ¿verdad? Ahora sí que a la buena de Dios. Y ya estaba yo a 1 kilómetro del primer poblado en Siria, que es Trablus, que está en la costa, y pues mi intención era de ahí saltar a Latvia, pero pues los checkpoints, que son un factor común denominador en Medio Oriente, me frenaron, vieron que no tenía los papeles y pues sí causa cierta extrañeza una mexicana, sola, cristiana, bueno, católica, entre comillas, en una zona de guerra. Yo traía mis 2 juegos de memorias, en una, las fotografías turísticas, Rositas, turismo religioso, esa era mi carta de salvación, decir que era una turista religiosa, y en otra traía el material comprometedor que ya había estado guardando en mi cámara. Entonces me regresan, me meten a un cuarto de interrogación llena de fotografías, de fichas de Bashar al-Assad, bastante impresionante, y después de un interrogatorio de cerca de 2 horas y media más o menos, me sacan literal a golpes, bueno, no golpes, a empujones, de Siria de regreso a Líbano. Desde ahí se replantea todo el viaje y desde ahí, bueno, paréntesis, poner un pie en Medio Oriente es poner un pie en la cuestión palestina, en el país que sea, Egipto, Marruecos, Líbano, Siria, Jordania, o sea, ni siquiera tienes que estar en Israel o en los territorios ocupados para encontrar que Palestina está presente en todos lados y de todas las maneras posibles. Entonces, bueno, les comentaba, regreso yo al Líbano, tengo que replantear la jugada, todo mi plan de ruta, y pues todo ese plan de ruta me llevó a estos campamentos de refugiados que mencionaba Alma, que son en Miniara, que es en el norte de Líbano también, está Trípoli, y un poquito más arriba está Miniara. Ahí es donde estuve quedándome en una escuela que es de una ONG que se llama Malak. Ellos hacen como una escuela para niños refugiados sirios, y a cambio de mi estadía ahí yo les ofrecí lo que ya mencionaban, que eran clases de inglés y clases de fotografía a los niños. Pues bueno, estuve ahí cerca de 2 semanas y media más o menos, y eso me permitió pues convivir, estar con la gente, conocer un poco, muchísimo de sus tradiciones. Era una retroalimentación impresionante. De ahí me pasé al Valle de la Bekaa, que dicho sea de paso, es la región que más refugiados sirios alberga, y porque está literal a 7 kilómetros de la frontera con Siria. Para ponernos geográficamente en perspectiva, está lo que es el Valle de la Bekaa, y pasando la frontera está el camino que lleva a Damasco, la capital de Siria, ¿verdad? Entonces estamos más o menos en el centro del Líbano, que el Líbano en realidad es un país muy pequeño, tiene alrededor de una extensión de 10.400 kilómetros cuadrados. Es fácil recorrerlo, en un día lo recorrerías de norte a sur yéndote por la costa, si no es por los miles de checkpoints que te topas y que hacen el camino pues tedioso, pero interesante. Y bueno, estuve también ahí en los campamentos de refugiados que se estaban construyendo.
El fantasma de la guerra, de las revueltas, de las revoluciones, es algo muy presente. Y ahora sí entro de lleno al tema de la cuestión Líbano, Israel, Palestina. Líbano es un país que ha estado sumergido en una crisis política, social y económica desde, pues casi desde toda la vida. Hezbollah, por ejemplo, e Israel tienen su historial de conflictos desde los 70s, pero es en el 82 cuando Israel toma posesión e invade los territorios del sur del Líbano, los mismos que ahorita están siendo constantemente atacados, y es ahí más o menos cuando surge lo que es el Partido de Dios, que es el Hezbollah. El Hezbollah surge como este grupo militar, paramilitar, guerrillero, se empieza a conformar así con el único objetivo de otorgar la libertad, la independencia y expulsar a los israelíes de territorios libaneses. Poco a poco se va constituyendo como un partido político, pero sí con su faceta militarizada. Pero pues bueno, ya sabemos que para bien o para mal la política se corrompe muy fácilmente, y esto dio pie a que Hezbollah ahora, a pesar de que es una fuerza muy importante en Medio Oriente, pues si tenemos en cuenta de que sus patrocinadores oficiales es la República Islámica de Irán, o sea, es inevitable que todavía tengan ese poder, a pesar de que ahorita estén como, coloquialmente diríamos, como gallinas descabezadas. Pues bueno, ya en esta estancia, este recorrido que he sido por todo el Líbano, las partes en las que más se siente esta presencia del Hezbollah y esta tensión que genera este grupo paramilitar, político paramilitar, en comparación o de frente a la presencia israelí o la cercanía de Israel, es en Trípoli, en el Valle de la Bekaa, concretamente en Baalbek, que en Baalbek también estuve, pero en los campos de marihuana, que dicho sea de paso, muchos de esos campos son de millonarios libaneses que son parientes de Bashar al-Assad. Entonces, más o menos ahí vamos viendo cómo se cuecen las cosas. ¿Cómo acabé ahí? No sé, pero ahí acabé. Entonces, bueno, en el Valle de la Bekaa, en Baalbek, en Tiro, llegar desde Sidón a Tiro es todo menos aburrido. Y también ahí hay que tener en cuenta un factor muy importante, tener en cuenta la división, aunque la religión no es un único factor, sí es uno muy importante, porque el mismo Islam tiene sus diferencias y tiene sus divisiones. En Líbano hay cristianos maronitas, hay cristianos armenios, hay cristianos católicos, cristianos ortodoxos, pero también hay islam o musulmanes que son chiitas, que en su mayoría vienen de la República Islámica de Irán. Están los suníes, que eso viene más como que del lado de Irak, bueno, más o menos para contextualizarnos. Y las diferencias entre uno y otro son esenciales. No nos vamos a meter mucho en rollos religiosos, pero nada más es para aterrizar en lo siguiente que les voy a decir. La misma esencia de Hezbollah es precisamente chiita. Sus líderes, como el que acaba de ser asesinado, que es Hassan Nasrallah, era de origen chií, y precisamente la oposición de Hezbollah, la oposición política de Hezbollah, que está conformada incluso de excombatientes de Hezbollah o exmilitantes, precisamente se critica mucho eso, que quieren hacer parecer o quieren como que trasladar el modelo político o gubernamental de Irán, hacia el Líbano, ¿verdad? Entonces, esta oposición de Hezbollah busca que se habla así que como la doctrina Monroe, Líbano para los libaneses, sin la intervención de lo que sería Irán, pero es inevitable. De hecho, ya lo acabamos de ver en estos ataques que lanzó ayer Irán contra Israel, que sí fue muy importante, pero a la vez muy hipócrita, y es un eterno reclamo del pueblo palestino hacia las naciones árabes que los rodean y que menciona constantemente la causa palestina. Mismo Líbano es así, pero ahora sí que cuando Palestina, cuando Gaza tiene el pie en el cuello, es un silencio
ruidosamente sepulcral y una indiferencia también. Ahora, regresando al tema de Hezbollah e Israel y la cuestión con Líbano y Palestina, bueno, están estas regiones. Tiro es también muy complicado, Nabatille también, y hay varios puntos que son como ollas, puntos de ebullición en el Líbano. Por ejemplo, el campamento que también hace poquito, hace 2 días, acaba de ser bombardeado, que es el de Ain el-Ilweh, a ver si lo pronuncié bien. Es el campamento más grande de refugiados palestinos en el Líbano, y se encuentra en Sidón, que es una también de las ciudades más importantes. Hablamos de Beirut como capital, de Trípoli y de Tiro, son las 3 ciudades importantes. Beirut en medio, Trípoli en el norte, Tiro en el sur. Sidón también juega un papel importante al ser precisamente bastión de este campamento de refugiados, que, para ponernos en contexto, es como si fueran a Gavilanes, pero más feo y barriado. Perdón si alguien vive en Gavilanes, yo viví ahí de niña, entonces tengo algo de derecho, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese campamento, ¿por qué les digo que es un caldero, un punto de ebullición? Porque vas caminando y de repente te topas todos los afiches, toda la estética, por así decirlo, del grupo Hamas, con pinturas, con banderas, con fotografías, y el rostro ay, se me fue, de algo decir, de este líder palestino, que más Yasser Arafat. Yasser Arafat, sí, se me fue. Pánico escénico. Bueno, de Yasser Arafat, caminas un poco más y empiezas a ver las pinturas con los afiches con el rostro del Ayatollah Khomeini, que fue uno de los que principalmente auspició la creación del partido de Dios, del Hezbollah, y las banderas amarillo con verde. Cruzas otra calle y ahí es cuando literal sientes el verdadero terror, porque empiezas a ver las banderas negras de ISIS. Literal, ese es una olla de presión constante. Yo cuando fui, a los 3 días antes, hubo ataques, hubo bombardeos, todavía había casas, ruinas más bien, humeando. Estuve ahí, bueno, y lo confieso, entramos yo y una amiga que hice allá en Líbano, sobornando a los soldados, porque si no eres palestino, no puedes entrar. Íbamos con un chico que se llama Mohamed, que vive dentro de esos campamentos, y ellos tienen como una especie de pasaporte donde en el checkpoint de la entrada, que son varias entradas, lo revisan y ya ven que es palestino y pues los dejan pasar. A él lo dejaron pasar sin problemas. Nosotros sí tuvimos que soltar un dinerito para entrar y estuvimos recorriendo las calles del campamento, que es, como les digo, una ciudad dentro de una ciudad. Y cuando llegamos con los de ISIS, ahí sí fue cuando las cosas subieron de tono, porque son excombatientes que, cuando ISIS hizo desbandada, que fue desintegrado, huyeron a todas las naciones cercanas: Irak, Afganistán, Irán, Líbano, obviamente Jordania, y están ahí con un bajo perfil, entre comillas, ¿verdad? En ese momento, pues así como ustedes lo veían en las noticias, que traían su paliacate con versículos del Corán y en las cohetes en la espalda y la barba hasta acá, así estaban, bueno, los que yo me topé. Y yo cometí, bueno, no fue imprudencia, pero más bien tuve la precaución de hacerme la cámara a un lado, pero pues sí nos detectaron que no éramos de ahí. Nos detuvieron, nos interrogaron, nos metieron en un cuarto y nos hicieron este interrogatorio. Para ellos era como un juego, no, o sea, si nos hubieran querido desaparecer, nos desaparecen y quién se entera. A mí me pusieron una 9 milímetros descargada en la boca, entonces es un juego de intimidación, ¿verdad? Después de un rato nos soltaron, hicimos un recorrido, convivimos después de eso con una familia palestina, que ellos ya nacieron en el Líbano, ya son de dos generaciones ahí, y ahí es donde entra el juego que les digo de la hipocresía de las naciones árabes. Está muy golpeado el Líbano, pero también sabe golpear. Por ejemplo, en el caso de los refugiados palestinos,
no tienen tal cual una condición de refugiados que les dé cierta ayuda por parte del gobierno. Si van a campamentos como los que están en el Valle de la Beca, que son cerca de 1,5 millones de personas las que están ahí, y hay casi 500,000 refugiados palestinos dentro del Líbano desde 1948, desde el Nakba. Si están ustedes ahí, ellos no tienen esa condición de refugiados con ayudas o con ese apoyo gubernamental que nosotros pensamos. Los que les brindan ayuda son precisamente las ONGs, son precisamente grupos sociales organizados por grupos sociales civiles, colectivos que les brindan ayuda, pero ellos no tienen derecho a ejercer una profesión, muchas veces a estudiar en la universidad. O sea, la situación y el discurso que a veces se ve en los medios de que las naciones árabes apoyan 100% a Palestina, muchas veces es una pantalla, no es algo real, no es algo verídico. Por lo menos yo lo que experimenté en Líbano era hasta un punto de hervor en el que el mismo pueblo libanés está harto de ser el refugio de los refugiados. 1,5 millones de refugiados sirios desde el 2012, que empezó el conflicto con ISIS, con el Daesh. 500,000 refugiados palestinos que están ahí desde el 48. Líbano es un país que tiene casi 6 millones de habitantes. Es una olla de presión constante en el aspecto de que se está creando una cuestión, misma que mencionaba Eduardo, racial muy importante. Incluso entre ellos mismos, entre gente que tiene a lo mejor no la misma creencia religiosa, pero el mismo origen étnico, ¿verdad? Que no están muy despegados unos de otros. Entonces, el tema de esta radicalización que se está dando dentro del pueblo libanés, precisamente llevado así o naciendo así por las mismas carencias que el país tiene, es algo que complica todavía muchísimo más la situación y la supervivencia del pueblo palestino. Les digo, vas a cualquier campamento, por ejemplo, también estuve en el de Sabra y Shatila, perdón, estuve ahí. Obviamente ese es otro de los campamentos más importantes de refugiados palestinos dentro del Líbano. Ese está en Beirut, más cargado hacia el sur de la capital. Pero este momento de que entras ahí es bien evidente esa segregación y esa separación entre el pueblo libanés y el pueblo palestino, a pesar de que en sus diarios, por ejemplo, ves que jamás mencionan a Israel. Ya ven que salen las noticias y sale, por ejemplo, Zacatecas, el punto y guión y luego la noticia. Allá jamás verán en un diario libanés que diga Israel, punto y guión, y la noticia. No, es territorios ocupados de Palestina y enseguida. En los mapas que hay de Líbano no mencionan Israel, lo mencionan como Palestina. Entonces, en el discurso se ve muy bonito, esa empatía y todo, pero pues ya en la realidad es completamente opuesto. Entonces, volviendo al tema de lo que pasó últimamente entre Hezbollah e Israel, Israel toma posesión de los territorios del sur del Líbano y esa ocupación duró 18 años, desde junio de 1982 hasta mayo del 2000, cuando por fin Hezbollah son los que expulsan a lo que son estos invasores israelíes del sur de Líbano. Bueno, se da esta expulsión, se empieza a reestructurar el país medianamente. En 2006 hay otros conflictos armados, incluso con Siria, que llegaron hasta la misma capital de Beirut y más a la zona norte, que es la zona como medio montañosa. Y de ahí también se empieza a gestar como esa semillita de odio y rechazo hacia todo lo que vuela o tan siquiera tenga cierto acercamiento con la palabra refugiados o con la condición de refugiados. Y bueno, toda esta cuestión, incluso me tocó platicar con un joven libanés en la parte turística del Líbano. Es una playa que se llama la Rochette Rock, que es una formación rocosa muy bonita. Y él hablaba, me acuerdo mucho que yo le preguntaba, oye, ¿cómo sabes tú quiénes son refugiados?
y había una familia, como de aquí a donde está mi compañero, mojándose y chapoteándose. Eran una familia, 3 hombres, 2 mujeres y 2 niños pequeños. Y él me dice, es que veros, son unos retrasados, son como animales. Yo no sé qué hacen en mi país. O sea, esta semillita de esta radicalización en grupos tan jóvenes de la población libanesa, tarde o temprano va a pasar esa factura. Después, ya saliendo un poco del tiempo que estuve yo ahí, viene esta revolución libanesa que ocurrió en octubre de 2019, cuando todo el sistema político y social del Líbano se fue hasta el caño, la corrupción impresionante. Incluso esta revolución tuvo como resultado la dimisión del ministro en ese momento. Líbano vuelve a hacer este enfoque compulso del Medio Oriente, Israel disfrutándolo del oído desde su punto seguro. Después, unos años después, ocurre la explosión en Beirut, que fue prácticamente un clavo de ataúd para lo que sucedió para lo que venía sucediendo en el Líbano. E incluso hay videos de políticos de alto rango de Israel diciéndole al pueblo, espero hayan disfrutado los fuegos artificiales que les preparamos desde Beirut. Eso ya no sabes tú si es una declaración de que ellos tienen la autoría del hecho. También se mencionó que han sido los rusos. Al final no se ha aclarado bien cuál fue el origen de esa tragedia, que también fue una herida flagrante en lo que es la tierra libanesa. Y pues bueno, esta cuestión de esta participación, de estos ataques que Israel ha perpetrado contra el Hezbollah, también van ligados a que en realidad, desde que empezó esto del 7 de octubre, han habido 2 grupos que le plantaron cara a Israel, claro, también basándose en sus propios intereses, como todas las naciones, exigiendo y actuando de manera efectiva contra esto que ocurrió después del 7 de octubre, que son el grupo de los Houthis, que es en Yemen, que es esta fracción rebelde de la resistencia de Yemen, que dicho sea de paso, están en contra del gobierno que está patrocinado por Arabia Saudita, que a su vez es enemigo cantado de Irán, porque es de los árabes que le caen bien a Occidente, como Jordania. O sea, la relación entre las mismas naciones árabes es un desgarriate, perdón por la expresión. Todos tienen contra todos y a la hora, y todos se dan baños de mártires, pero a la hora de actuar, a la hora de accionar por esta causa que ya rebasó el mundo árabe, pues son muy tibios. Y por ejemplo, estos ataques que vimos de Israel de Irán hacia bases y posiciones militares en Israel, solo fue ejercido por lo que Israel hizo con Hezbollah en el Líbano. Obviamente no se iban a quedar quietos, no se iban a quedar callados ante su sucursal militar e ideológica tan cercana y tan convenientemente favorecedora para ellos, tan cerca de Israel. Ya cuando vas llegando a la parte de Tiro, ahí es cuando se siente muchísima más tensión, precisamente por la cercanía tanto de Israel con Líbano. De hecho, desde las costas de Tiro se alcanzan a ver las costas de Israel, estos asentamientos coloniales, colonizadores ilegales, estos territorios arrebatados al pueblo palestino. Entonces es bastante esa tensión, literal, la cortas con un cuchillo, casi hay un checkpoint cada kilómetro, te hacen literal que te bajes, te revisan pasaporte, mochila, todo. Aunque ahí sí debo de admitir, el hecho de ser mexicano en Líbano sí te ayuda, porque los mexicanos son muy queridos en el Líbano. De hecho, eso fue lo que me salvó de que me detuviera el ejército cuando me salí del campamento de refugiados, porque ya cuando nos salimos fue cuando dijeron, ¿ustedes cómo entraron para empezar? Y nos quitaron los pasaportes y dijeron, no, ustedes no tienen permiso de entrar. Y nos suben a una camioneta, nos llevan al cuartel militar, que de hecho ese paso era del segundo, en
el ejército al mando, en el ejército libanés al mando más importante, que nos empezó a interrogar y todo. Yo me daba que hacer con la memoria, fingí un dolor de estómago para entrar al baño y tirarla a la taza o poner la tarjeta. Formatear la tarjeta. Entonces, el material, lamentablemente, que hice en ese campamento lo tuve que perder a fin de tanto salvarme a mí como salvar a mi compañera y al chico que vivía ahí, porque también me lo cargaron. Entonces, el oficial, el general, cuando supo que era mexicana, fue cuando nos supo. Dijo, ah, muy bien, yo quiero ir a México algún día. Y yo, claro, si quieres le paso mi número de teléfono. Entonces, el ser mexicano en Líbano sí te da cierto cobijo, porque incluso la comunidad libanesa en México es muy amplia. Hay muchísimo libanés aquí, mismo en Zacatecas. No vayamos muy lejos, el que antes era el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nale, es de origen libanés. Hay muchas familias aquí que son de origen libanés. Entonces sí existe este vínculo, este hermanamiento entre ambas naciones. Y eso también te permite meterte a estos lugares escabrosos y salir medianamente ileso. Bueno, esa es un poco la experiencia que yo tuve en Líbano. Es más personal, como ustedes verán, pero sí quería hacer hincapié en esto de que las mismas naciones árabes han tenido esta tibieza hacia la cuestión de Gaza, hacia la cuestión palestina, desde siempre prácticamente. Casi solo responden cuando responde a sus intereses, no tanto por destruir, por detener este genocidio que a mí en lo particular sí me desespera cuando le dicen guerra, porque para hacer una guerra tendrían que ser dos ejércitos en medianas condiciones de igualdad. Y no puedes lanzar más de lo que se lanzó en la Segunda Guerra Mundial sobre niños. Y precisamente aquí es donde viene la parte donde, más allá de yo hablar de la cuestión de Gaza, pues vamos a dejar que sean ellos mismos los que lo hagan. Voy a dar nada más un poquito de contexto, de cifras. Gaza es un territorio de 365 kilómetros cuadrados, dividido en varias regiones, que desde estos ataques del 7 de octubre del 2023 ha sido descender. Y no sé si me puedes poner uno de los mapas. Le voy a parar un poquito nada más para señalarles. Sí, uno de los que te puse. Ahí, aquí. Creo que es este. ¿Sí? Ese. Bueno, para ponernos contextualmente, no sé si puedes hacer zoom. Ahí está. Esto es Franja de Gaza. Dentro de Israel, nosotros ya no debemos saber si por la está más para acá arriba. Estos son los 365 kilómetros cuadrados de los que les hablaba. Y este es el norte de Gaza, de Ir al-Balá, Khan Yunis y Rafah. Aquí está el paso de Rafah, que es el único lugar por el que, bueno, ahorita no, pero el que por el cualquiera de nosotros podría entrar. Por alguno de los lados de Israel es imposible pasar. Entonces, estos ataques sistemáticos han sido desde el norte de Gaza. Se desplaza la población, que es esta cifra, con corte al 31 de diciembre de 2023. Se desplaza la gente, atacan, barren esa zona, bajan. Y ahorita, bueno, sí hay gente todavía viviendo acá, pero parece que bajo su propio riesgo, porque Israel, mira, hasta tiene logística. Antes de bombardearlos, que con sus aviones les sueltan panfletos diciéndoles, vayas o muéranse. Entonces ustedes deciden, antes de dejarles caer medio arsenal israelí sobre las cabezas. Entonces, ahorita ya la mayoría de los refugiados están concentrados en esta pequeña franjita y es un lugar del que no pueden salir. Puedes salir de Gaza sobornando o pidiendo un permiso que se demora eternidades. Pero más allá de ahí no puedes salir porque Egipto tiene cerradas las fronteras. Entonces, pues también ese es otro punto en contra, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahora sí, dando un poquito de este contexto, voy a mostrarles una serie de videos traté de hacer una curaduría de todo lo que ha pasado en Gaza
desde el 7 de octubre. Es complicado porque, les digo, hay material muy gráfico, hay material muy desgarrador que muchas veces ni siquiera han alcanzado los medios internacionales, porque para empezar, a Gaza no puede entrar ningún periodista extranjero. Todo lo que van a ver ha sido documentado por los periodistas, los pocos que han sobrevivido y que aún quedan en territorio de Gaza. Entonces vamos a empezar y ahí les voy dando el contexto. Dale, si quieres con el primero. Son videos muy breves porque son reels de esto que hemos visto, de este fenómeno que hemos visto. Bueno, no, creo que no tengo que explicar mucho, ¿verdad? Esto fue uno de los primeros ataques que se hicieron el año pasado. Todo un edificio y los restos de sus habitantes, que dicho sea de paso, son más de 10,000 personas las que están bajo los escombros de los restos de lo que van dejando de Gaza. Hola, mi nombre es Ana Rosa. ¿Sí? Entonces, les digo, son videos muy pequeños, todos hechos y compartidos en las redes sociales de los colegas en Gaza. Esta mujer, aquí lo dice la descripción, dice: Anam tiene 90 años de edad. Ella vivió el Nakba en 1948. El Nakba en árabe quiere decir la gran catástrofe, cuando fueron expulsados de sus territorios. Y ahora tiene ella que volver a ser refugiada, volver a huir de toda esta destrucción. Entonces, es un poco de todo lo que les voy a mostrar. El siguiente, por favor. Todo, como ya les dije, todo es material de compañeros de medios en Gaza. Este video fue grabado por un compañero reportero fotógrafo de Reuters, que este año ganó el World Press Photo por una imagen de Gaza, curiosamente sin una gota de sangre en ella, que es la fotografía de una mujer cargando a su bebé arrodillada en el hospital. Y es una foto que ya es icónica. Y curiosamente es una imagen donde no se ve ni una sola gota de sangre, pero la misma estética de la imagen lo dice todo. Adelante. Si tienen alguna duda de los videos, de todo, con confianza. Adelante. Sí. Sí. Estos son cuerpos de niños. Dicho sea de paso, en Gaza está prohibida la entrada de ayuda humanitaria. Israel ha bombardeado los convoys de ayuda que se han intentado mandar, no solo desde su lado, sino también los que intentan cruzar por el paso de Rafah en Egipto. Entonces, no tienen gasolina, no tienen agua, no tienen comida. La gasolina es muy importante no solo para la movilización, sino para calentar comida, calentarse en el invierno que ya se acerca, y son inviernos también muy crudos, ¿verdad? Entonces, ¿el que sigue, por favor? Son restos de personas. Entonces,
Ese fue un ataque que se hizo de los más terribles porque fue un ataque sobre refugiados. Israel bombardeó sus casas y lo hizo en la noche y todos murieron quemados adentro. De hecho, fueron más o menos 45 asesinados. Y pues bueno, puede parecer que las cifras no encajan, pero si nos ponemos a pensar que diario, desde hace 365 días casi, se han dado estos ataques, los números incluso creo que hasta se quedan cortos. Antes de pasar, nada más voy a poner para no extenderlo mucho. De estos 2 millones de personas que viven en Gaza, el 83% ya son refugiados, ya están desplazados de sus lugares de origen, que son 1.7 millones de personas. Hay 10.000 personas bajo los escombros. De estas, más de 41.500 personas que han perdido la vida en Gaza desde el 7 de octubre, más de 17.000 son niños. Y cuando les digo niños, es niños en el rango de edad e incluso neonatos que han sido asesinados. Entre ellos, entre esta cifra total en Gaza, 174 periodistas han sido asesinados, más que en cualquier conflicto armado del mundo moderno, muchísimo más que en Ucrania, muchísimo más que en Siria, que en Libia, que en México, que en Latinoamérica, que en África, muchísimo más que todos ellos juntos. Entonces, Israel ha cometido cada crimen de lesa humanidad contra Palestina, que es bombardear hospitales, bombardear escuelas, bombardear familias de periodistas, asesinar cuerpos de auxilio, ONGs, bombardear ONGs, asesinar médicos, cualquiera que ejerza la medicina, bombardear refugiados, todo lo que se pueda imaginar. Y aparte, algo de lo que no se menciona mucho, el genocidio cultural que se está cometiendo, porque no nada más es la atacar y el arrasar con todo el patrimonio palestino, que podríamos pensar que solo es musulmán, sino también hay una comunidad de palestinos católicos viviendo en Gaza, que son cerca de 800, que también han sido exterminados. El año pasado Israel bombardeó el templo, la iglesia de San Porfirio, que es la segunda iglesia más antigua en Medio Oriente, y eso también constituye un genocidio cultural, un genocidio humano y también un ecocidio, porque Israel también su forma de hacer presión para el desplazamiento y la constante masacre de la vida en Gaza es precisamente atacar los campos de cultivo, atacar a los animales de granja, atacar todo lo que se mueva y todo lo que respire en Gaza. Es una aniquilación, deshumanización a niveles que no habíamos visto nunca en 76 años de esta ocupación ilegal. Y pues bueno, más o menos eso es lo que yo les quería mencionar. Pasamos a las preguntas por si tienen algo. Muchísimas gracias.